Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. Así arrancamos con las noticias hoy miércoles 3 de julio. Francia, Italia, España y Portugal negaron tránsito aéreo al avión de Evo Morales. Portugal le revocó el permiso de aterrizaje. España, Francia e Italia le negaron tránsito aéreo por sus territorios. Nunca Evo Morales sufrió negativa similar, calificado por el gobierno como un atentado a la vida del mandatario y un acto de discriminación. Morales tenía planificado volver a La Paz con 2 escalas técnicas, una en Lisboa y otra en Guyana. Sin embargo, antes de salir de Moscú, Portugal le revocó el permiso de aterrizar en Lisboa para que le recargue de combustible a la aeronave. Ese gobierno argumentó su decisión por razones técnicas. Ante la negativa, se optó por solicitar la aprobación de España para que Morales haga escala en Islas Canarias, sin dar explicación, y tras haber autorizado que el avión oficial aterrice en Islas Canarias, España retrocedió en esa decisión. Tras 2 horas y media de vuelo en cielo europeo, también Francia le negó el tránsito aéreo al 001 de la Fuerza Aérea Boliviana y tuvo que aterrizar de emergencia en Viena, Austria. La razón de la serie de negativas tiene un mismo origen, una falsa información de que en la aeronave oficial viajaba también el ciudadano estadounidense Edward Snowden, buscado por la administración de Barack Obama por divulgar un extenso programa de espionaje dentro y fuera de Estados Unidos. Snowden se encuentra en Haya, en Rusia, de donde partió Morales. Y a propósito de este mismo tema, el presidente de Bolivia, Evo Morales, se partió hoy por la mañana de Viena, donde su avión tuvo que aterrizar después de que algunos países europeos le negaron el permiso para sobrevolar su espacio aéreo por sospechas de que transportaba al fugitivo estadounidense, el informático Edward Snowden. El avión presidencial hará una escala en las Islas Canarias en su ruta hacia Bolivia, anunció Morales en una rueda de prensa en el aeropuerto vienés. España y otros países europeos le autorizaron el miércoles a sobrevolar su espacio aéreo. Morales dijo a la prensa que inicialmente Madrid había pedido inspeccionar su avión antes de darle la autorización para entrar en su espacio aéreo, pero que él se negó porque sería una violación de la legislación internacional. Las autoridades de Austria corroboran que Snowden no se encontraba a bordo del avión del presidente boliviano, aunque reconocieron que no se registró el aparato. No puedo entender que digan que me detienen porque llevaba al señor Edward Snowden, dijo Morales en esa rueda de prensa. Estados Unidos y casi todos los países de Europa tienen servicios de inteligencia y este señor no es una maleta o una mosca que yo pueda meter en el avión y llevármelo a Bolivia, añadió. Es un pretexto para amedrentar, para intimidarme, un pretexto para tratar de acallarnos en nuestra lucha contra las políticas económicas de saqueo, de dominación y de intervención, agregó Morales. Y a propósito de este incidente que sufrió el presidente boliviano, repercute en medios internacionales decisión de negar sobrevuelo a Evo. La decisión de los gobiernos de Francia y Portugal de negar el paso por sus territorios del avión que transportaba al presidente Evo Morales repercutió en el mundo a través de diferentes medios de comunicación digitales, agencias de prensa y de redes sociales. La página digital de La Tercera de Chile presentó la noticia con el titular: Francia y Portugal rechazaron recibir al avión de Evo Morales porque sospechaban que trasladaba a Snowden. Para emol.com tituló: Evo Morales aterriza en Viena de emergencia ante sospechas de que transporta a Snowden. Y soychile.cl tituló: a Evo Morales le prohibieron aterrizar en Francia y Portugal porque creían que llevaba a Snowden. En Argentina, noticias.terra.com.ar también informó sobre el hecho y la BBC de Londres señaló: Francia y Portugal niegan sobrevuelo a avión presidencial boliviano. El diario español ABC destacó la negativa del vuelo por Francia y Portugal
Portugal con el titular: el gobierno en alerta ante el riesgo de que Snowden viaje en el avión de Evo Morales. Mientras que en Colombia, El Espectador, Bolivia denuncia que Francia y Portugal impidieron sobrevuelo del avión presidencial. Y a propósito de este mismo tema, convocan junta de emergencia a países miembros de UNASUR. Francia, Portugal, Italia y España protagonizaron el incidente que repercutió en la prensa internacional. Así lo confirman autoridades del gobierno boliviano. En su retorno de Rusia, las 4 naciones prohibieron a la aeronave del presidente Evo Morales el paso por su espacio aéreo y el suministro de combustible, de modo que de emergencia el 001 de la Fuerza Aérea Boliviana tuvo que aterrizar en Viena. El hecho ha desatado la protesta internacional de países como Venezuela, Ecuador y Nicaragua, que han calificado el incidente de agresión y atentado y que han llamado a una reunión de emergencia a la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR. Con más noticias, les contamos que el embajador de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas, Sacha Llorenti, pidió hoy al secretario general de esa organización, Ban Ki-moon, una explicación por la retención del avión del presidente boliviano Evo Morales durante 13 horas en el aeropuerto de Viena. Llorenti calificó el suceso como una agresión a América Latina y un secuestro, y señaló que no tenemos ninguna duda de que se trata de una orden de la Casa Blanca. El embajador boliviano que participa en Ginebra en el Consejo Económico y Social de la ONU condenó la actitud racista, colonial y subordinada de los países que denegaron en primera instancia que el avión presidencial boliviano sobrevolara su espacio aéreo: España, Francia, Italia y Portugal. Con las noticias nos vamos hasta el departamento del Beni. El exgobernador del Beni, Ernesto Suárez, anuncia un proceso contra quienes lo tumbaron del cargo de gobernador. Las declaraciones del exabogado del gobierno, Boris Villegas, convocaron varias reacciones políticas del oficialismo y la oposición y anuncios de juicio, mientras desde el penal de Palmasola sorpresivamente sacaron a los otros 2 exabogados implicados en el mismo caso de terrorismo, Fernando Rivera y Denis Rodas, y los trasladaron a penales de Warnes y Montero, respectivamente. En La Paz y en la Asamblea Legislativa Plurinacional apareció el exgobernador del Beni, Ernesto Suárez, en una conferencia de prensa en la cual presentó una grabación de la supuesta declaración de Boris Villegas, uno de los integrantes de la red de extorsión descubierta al interior de los ministerios de gobierno y de la presidencia, en la que revela el plan gubernamental para derrocarlo del cargo el 16 de diciembre del año 2011. Se trata de la declaración del principal operador del Ministerio de Gobierno y el que se encargaba de los casos políticos como el mío y el del dirigente cívico Alberto Melgar, dijo Suárez. Por esa razón anunció un proceso por el delito de sedición, organización criminal y consorcio de jueces y abogados contra el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra, 6.86. Para la venta, 6.96. El euro se cotiza en 8.92. El yen se cotiza en 0.06. Es tiempo de deportes en Bolivia News. Así arrancamos con nuestro sector deportivo. Llegan jugadores españoles para conquistar la Liga Boliviana. Ya son 3 los equipos de la Liga que contarán en sus filas con jugadores españoles para el próximo campeonato Apertura. Si en el torneo pasado sorprendió Wilstermann contra la contratación del mediocampista Gerardo García, que tuvo buen rendimiento, Bolívar ahora anunció la llegada del atacante Eduardo Moya y Universitario de Sucre a Jorge Bello y Rubén de la Cuesta. Las causas de la llegada de estos jugadores son la dura crisis económica que atraviesa España. El Consejo Superior de Deportes de España anunció el pasado 28 de junio que los salarios de los clubes de la primera y segunda categoría del fútbol español bajarán 100 millones de euros la próxima temporada, 130 millones de dólares para que sea efectivo el plan de sostenibilidad económica del fútbol español. Los españoles, como el entrenador Luis Martínez, que radica en Bolivia desde hace una década, admiten que la crisis en su país origina que vengan compatriotas a precio de gallina
gallina muerta, aunque aclara que el aporte será significativo, aunque vengan de clubes de inferior categoría. No solo España puede aportar, en Yugoslavia hay jugadores buenos que están ganando muy poco, dijo Martínez. Y bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Y no se olviden de suscribirse al primer canal de televisión online de Bolivia, Bolivia Web TV. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.